Abrimos la palabra del Señor en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Es el versículo de memorización de esta semana. Vamos a estar meditando las verdades que encontramos acá presentes. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice así la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que nos dice Hechos 4:12 en referencia a Jesucristo, que en ningún otro, aparte de Jesucristo, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El título de la predicación el día de hoy es En ningún otro hay salvación. Vamos a hacer un breve contexto al inicio de la predicación. Les estaré especificando un poco el tema de el nombre en sí, qué es lo que se refería con el nombre. También haré referencia a la salvación que nos ha sido otorgada y finalmente haré un breve comentario haciendo aplicaciones durante toda la predicación. Entonces empecemos con el contexto histórico en el cual se desarrolla este pasaje. Los que quieran ir viendo pueden situarse en Hechos capítulo 3. El contexto de este pasaje está en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a hacer un breve comentario al respecto. El contexto, como les digo, está en Hechos 3, del 1 al 10, donde se nos dice que Pedro y Juan se dirigían al templo a orar. Allí encontraron a un hombre cojo de nacimiento, el cual era llevado por sus amigos al templo para que pidiera limosna. Entonces ese es el contexto en el que tenemos este pasaje. Tenemos a Pedro y Juan dirigiéndose a la hora de la oración al templo. Un hombre que era cojo de nacimiento era llevado por sus amigos al templo para que ahí en el templo pidiera limosna. Este hombre pensó que Pedro y Juan le darían algo de dinero, pero en vez de eso Pedro le dijo en el versículo 6, dice ahí: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y vean que aquí se hace la primera referencia. Dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este cojo que pedía limosna, cuando ve a Pedro y a Juan, lo que él cree inmediatamente es que le van a dar dinero. Pero Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nos dice la palabra del Señor que este hombre entró con Pedro y con Juan al templo, andando y saltando y alabando a Dios, lo cual provocó un gran asombro y temor entre las personas que vieron lo que había pasado. O sea, fue algo sorprendente. Todo el mundo sabía que este hombre era cojo, que pedía limosna. Lo ven que es sanado en el nombre de Jesús, lo ven entrando ya al templo, andando y saltando y alabando a Dios por el milagro que había recibido. Entonces esto genera un gran alboroto en el pueblo que está presenciando todo esto. Respondiendo al asombro de la multitud, porque la gente no quería, ¿verdad?, que se fueran Juan y Pedro, los atrapan ahí. Y entonces Juan y Pedro aprovechan este asombro de la multitud, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Donde está dándose todo esto, entonces lo que hace Pedro es empezar a predicarles el evangelio, los confronta con su pecado. Los confronta con el pecado al punto de que él les dice: ustedes mataron al autor de la vida. O sea, vean que Pedro los hace ver el pecado que ellos han cometido como pueblo. Esta gente que está asombrada de ver que ellos, por el poder del Señor, sanan a este cojo, son confrontados con el pecado de que ellos mismos fueron los que decidieron que soltaran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Ellos mataron al autor de la vida, lo que les dice Pedro. Los llama a arrepentirse del pecado, Pedro, y a convertirse para que fueran borrados esos pecados. Pero a la vez les deja claro algo muy importante. Pongan mucha atención a esto. Dios había resucitado a su Hijo Jesucristo. Les deja claro que ese hombre al que ellos mataron, al autor de la vida, Dios lo había resucitado y lo había enviado para bendición, para que se convirtieran de su maldad. Los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos vieron con desagrado
que Pedro y Juan estuvieran enseñando al pueblo y anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Ojo, esto que es bien importante. A los saduceos y a los sacerdotes y al guardia del templo no les molesta tanto que ellos dijeran que Jesús había resucitado. Lo que les molesta es que anunciaran de que en Jesús había resurrección de los muertos. Que quienes creyesen en Jesús, cuando muriesen, iban a resucitar. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículos 1 al 2. Este es un rápido contexto para que entendamos bien el pasaje. Entonces, producto de todo esto que pasa, los encarcelan. Encarcelan a Pedro y a Juan por estar predicando el evangelio y por estar predicando resurrección en el nombre de Jesús. Resurrección en Jesús. Ahora, viene una pregunta muy importante que le van a hacer a Pedro y a Juan, y aquí quiero detenerme un poquito. A ellos les van a preguntar, y esta es la siguiente parte del sermón, ¿con qué potestad o en qué nombre están haciendo estas cosas? ¿Con qué potestad o en qué nombre están haciendo estas cosas? Al día siguiente, ¿verdad? Ya que los han atrapado, al día siguiente Pedro y Juan son interrogados por el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era una autoridad conformada por una serie de principales de ahí de la sociedad, donde estaban fariseos, donde estaban saduceos, donde habían varias personas de bien importantes, algunos de ellos con mucho dinero. Eran como 70 personas que estaban conformando el Sanedrín. Ellos son llamados al Sanedrín, el cual se reunía en una especie de semicírculo. Imagínense como una lunita, ¿verdad? Sí, así se reunían el Sanedrín, y los apóstoles fueron puestos justo en el medio. Yo no sé cuántos, por la profesión que el Señor en su misericordia me permitió estudiar, he estado muy acostumbrado a comparecer ante jueces y a comparecer a juicios, ¿verdad? Pero eso no deja de que uno sienta cierto respeto, digamos, o cierta tensión cuando llega ese momento. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado ir a declarar en un juicio, pero es un momento tenso. O sea, cuando usted está frente a un juez, cuando está frente a un fiscal que lo está interrogando, cuando está frente al defensor del imputado, no sé, algunos se ha chocado, entonces el juez le hace preguntas, la gente suele ponerse muy nerviosa ante esas circunstancias. Ahora imagínese usted rodeado por 70 personas que lo pongan en el centro para empezarle a hacer preguntas. Esto es lo que pasaba con el Sanedrín. Esto era así porque todo estaba diseñado para intimidar al que estaba siendo juzgado. Lo que buscaba esa conformación del Sanedrín puesto así, esas personas rodeando a la persona que es llevada, era causar temor en esa persona que está siendo interrogada en ese momento. Los miembros del Sanedrín seguramente se sentaban en asientos elevados, pero los que eran examinados estaban de pie. Entonces, yo quiero que tengan en mente ese escenario. Porque a veces dejamos de lado estos pequeños detalles, de que ellos están siendo interrogados por el Sanedrín. El Sanedrín les hace la siguiente pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, la pregunta que les hacen: ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No podemos dejar de ver la relevancia de esta pregunta para entender correctamente la magnitud de la respuesta que va a dar el apóstol Pedro, la cual corresponde a nuestro versículo de estudio. El Sanedrín quería saber quién le había dado a los apóstoles la autoridad de hacer esto. Vean que es ambiguo, ¿verdad? La pregunta de ellos, porque ellos dicen, ¿con qué autoridad están haciendo esto? Ahora, ¿qué es esto? Vean el contexto de lo que acaba de pasar. Sanaron a un cojo de nacimiento, pero también predicaron el evangelio y predicaron resurrección en Jesús. ¿Qué es lo que está preguntando el Sanedrín? ¿Qué es lo que ellos están entendiendo con esto? Es una frase muy ambigua. Pueden estar preguntando quién le dio autoridad para sanar al hombre cojo, y así es como lo interpreta Pedro en el versículo 9. Vean que en el versículo 9 del capítulo 4 de Hechos dice así: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, Pedro interpreta que esto, o aprovecha la pregunta que le es lanzada por el Sanedrín, para decirles esto, o sea, ustedes me están juzgando por una buena obra, esto fue hecho en el nombre de Jesús. Sin embargo, queda claro en el libro de los Hechos que la verdadera preocupación del Sanedrín no era que el hombre hubiera sido sanado, sino el hecho de que predicaran en Jesús, que en Jesús está la resurrección de los muertos. Vean que está en el 4.2. Es más, leamos desde el 4.1, vea. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, el motivo por el cual surgía el resentimiento de los saduceos y del Sanedrín era porque había resurrección, o ellos predicaban resurrección en Jesús. Sin embargo, la ambigüedad de la pregunta, como es lanzada, le permite a Pedro que él dirija la respuesta hacia la sanidad del cojo. Aprovechando la ambigüedad de la pregunta formulada, Pedro evidencia la ironía de lo que está ocurriendo. Ellos fueron arrestados por hacer una buena obra, es decir, sanar a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Pedro contesta que actuaron en nombre de Jesucristo de Nazaret. Fue el poder y la voluntad de Jesús los que sanaron a ese hombre cojo. Aquí, mis hermanos, quiero aprovechar de hacer un pequeño paréntesis. No es el tema de la predicación, pero es importante, ya que estamos hablando del nombre de Jesús, decir que lamentablemente en muchos contextos de iglesia se usa mal el tema del nombre de Jesús, o la frase en el nombre de Jesús. Y más como lo estamos viendo acá en una sanidad, ¿verdad?, que es lo que ocurre con el cojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un creyente actúa en el nombre de Jesús? Cuando actuamos en el nombre de Jesús es porque estamos unidos a Cristo. Somos sus siervos y por lo tanto estamos trabajando en su nombre, con la autoridad de Él, por el mandato de Él. Cuando Cristo nos instruye en su palabra a pedir algo en su nombre, pedirle al Padre en el nombre de Jesús, se refiere a que pidamos conforme a su autoridad. Eso es lo que significa según la palabra del Señor. El hacer algo en el nombre de Jesús es lo mismo que llevarlo a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa hacer algo en el nombre de Jesús. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque lamentablemente muchos tienen un mal entendimiento acerca de la frase en el nombre de Jesús. Entonces ustedes ven que la usan prácticamente como si fuera una fórmula mágica. La gente entonces repitiendo, ay no, en el nombre de Jesús, ¿verdad? O mientras más veces lo repita, como que más fuerza va a tener lo que estoy pidiendo. Es frecuente oír familiares, oír amigos, que cuando alguien dice algo que puede ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente dice, ay, qué calor está haciendo, se va a venir un temblor. Entonces estoy ya, ay no, en el nombre de Jesús. Eso es súper común. Como si fuera casi el que golpea, ¿verdad?, madera y hace así. Entonces, ese es un uso que no es correcto, de conformidad con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entonces eso lo están utilizando como si fuera un amuleto. Como si el nombre de Jesús fuera prácticamente un amuleto. Y eso más bien es condenado por la Biblia. Eso no es lo que está pasando aquí. Cuando Pedro y Juan dicen que sanaron a este cojo en el nombre de Jesús, es por la autoridad que Jesús les había dado a ellos y el poder que Jesús les había dado a ellos. Ya vamos a entrar ahorita al versículo de estudio. Es importante que entendamos bien todo este contexto de lo que ha pasado. Entonces, cuando actuamos o pedimos algo en el nombre de Jesús, como lo hizo el apóstol Pedro, estamos admitiendo que llegamos a la presencia de Dios únicamente por los méritos de Cristo. Cuando yo hago algo en el nombre de Jesús es porque Cristo permitió por sus méritos que yo esté pidiendo eso al Padre. Es por la obra de Cristo por lo que podemos llegar a Dios. Ahora sí, vamos a otro punto. Volvamos a la comparecencia ante el Sanedrín. O sea, no perdamos la imagen de los apóstoles ahí frente a este tribunal
juzgándolos e interrogándolos. La comparecencia empieza con la siguiente pregunta. Recordemos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Eso está en el versículo 7. Pedro ya le dijo que el hombre cojo había sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, ya Pedro respondió eso. Versículo 10. Ahora, frente a este intimidador grupo de juzgadores, Pedro va un paso más allá de la pregunta, porque ahí pudo haber terminado todo. La pregunta que les están haciendo es: ¿con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Y lo hicimos en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Pedro va un paso más allá y no solo afirma que todo esto ha sido hecho en el nombre de Jesús, sino que les va a dejar claro que no hay salvación, ni puede haber salvación aparte de Jesucristo. Vean que el tema va mucho más allá de lo que les habían preguntado. El Sanedrín no los está interrogando ni cómo es que el hombre es salvo, ni cómo es que... No, es más, ni siquiera les preguntaron específicamente por el tema de la resurrección. Pedro le dice: nos están interrogando aquí por una buena obra que hicimos, y sepan que este hombre está en medio de ustedes, porque esto fue hecho en el nombre de Jesús. Pero como si fuera poco, o sea, Pedro casi que me lo imagino diciendo: mire, y además sepan algo. Además de lo que les estoy diciendo, sepan algo: en ningún otro hay salvación. Lo hicimos en el nombre de Jesús, pero sepan que fuera de este nombre no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad resulta repugnante para un mundo que idolatra la supuesta tolerancia con el que vivimos y la relatividad de las verdades. Si algo tenemos en el mundo hoy en día, es que todo es relativo. Usted tiene una verdad, yo tengo una verdad, aquel grupo puede tener otra verdad, todo el mundo tiene derecho a tener su verdad. Esa es la filosofía de este mundo. Pero este versículo le mete el dedo en la llaga a ese pensamiento, porque cierra totalmente la posibilidad de que se pueda encontrar la salvación en otra vía o por otros méritos que no sean los de Jesucristo. La exclusividad del Evangelio de Jesucristo, eso es visto con malos ojos por esta sociedad. Esa exclusividad repugna a esta sociedad. Lamentablemente, hasta algunas supuestas iglesias evangélicas ven como algo controversial predicar un mensaje tan exclusivista. Por eso mejor prediquemos de otras cosas, prediquemos del éxito de las personas, ¿verdad? Cómo las personas pueden tener éxito en sus negocios, cómo pueden ser felices en familia, pero no hablemos de temas tan controversiales que pueden traer desunión entre la iglesia. Es por eso que se niegan a predicar un evangelio. Recuerden que el evangelio es buena nueva, buena noticia, es lo que significa el evangelio. Se rehúsan a predicar el evangelio que pueda resultar ofensivo para los pecadores. La gente ama los pensamientos como todos los caminos conducen a Dios. Es un pensamiento bien bonito. Ustedes ven que comparten postalitas, ¿verdad? Porque todos los caminos van a Dios. Todo el mundo se imagina a Dios como en la cima de una montaña y la montañita así con un montón de caminos, ¿verdad? Que todos los caminos van subiendo y todos van llegando a Dios. Solo que unos lo buscan a través del budismo, otros lo buscan a través del cristianismo, otros a través de su propio corazón, ¿verdad? Siendo buenas personas, pero todos van conduciéndose a Dios, lo cual a la luz de la afirmación de nuestro versículo de estudio es totalmente falso. Totalmente falso. Nuestro versículo es totalmente contundente. No hay, cero posibilidad, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. La gente, como les digo, ama todo este tipo de pensamientos, aman decir que no hay un solo camino correcto, sino que hay varios caminos correctos. Lo correcto es creer en cualquier cosa que funcione para usted. O sea, usted crea lo que a usted le convenga, lo que a usted le sirve. John MacArthur dice lo siguiente. Quise copiar este texto de un libro bien interesante que tiene el hermano sobre este tema. Dice así: en esta era de tolerancia, nadie quiere que la salvación se encuentre únicamente en la persona y obra de Jesucristo. Tales afirmaciones exclusivas contradicen un mundo sin absolutos
y dominado por la visión infantil de que yo tengo derecho a determinar mi propia verdad. La iglesia debe luchar contra la arrogancia intelectual y el pluralismo religioso de este mundo rebelde, defendiendo fielmente esta verdad bíblica, la más impopular de todas acerca del Señor. ¿Cuál es esa verdad bíblica? La que estamos viendo ahorita. Es totalmente impopular. Predique usted que Jesucristo es el único camino y eso va a ser impopular en cualquier lado que usted lo predique. Predicar a Cristo no es una preferencia, sino una necesidad. Los pastores que no predican a Cristo están matando de hambre a las ovejas, dice el pastor MacArthur. Hermanos, vean, es fundamental que tengamos claro esto si queremos llamarnos cristianos. Si como iglesia no nos aferramos a la verdad contenida en nuestro texto de estudio de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces no le estamos mostrando la luz a este mundo cegado por el pecado. Si no explicamos clara y tajantemente que no hay salvación fuera de Jesucristo, no estamos predicando el Evangelio. Los cristianos debemos permanecer firmes e insistir en la verdad que vemos en Hechos 4:12. Repito, en ningún otro hay salvación fuera de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La razón para que hagamos eso es simple. Esto es exactamente lo que el mismo Jesús enseñó respecto de él. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27 dice así la palabra del Señor. Todas las cosas, aquí hablando Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si hay una forma de que usted llegue a conocer al Padre, es que Jesucristo se lo quiera revelar. Y esa es la misericordia de la salvación. El Hijo queriendo revelar al Padre. Pero no hay otra forma de que usted conozca al Padre sino por el Hijo. Por eso es que en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo puede haber salvación. La única forma de conocer al Padre es que Jesucristo se lo revele. Si no, nunca va a conocer al Padre. Dice también la palabra del Señor en Juan 8:24. Jesús también hablando aquí, leo para ustedes. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, hablando Jesús en ese yo soy, ¿verdad? De esa divinidad, ese mismo origen del nombre del Padre. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, dice el Señor. Y si se quiere ser aún más contundente, Jesús no dejó ninguna duda de estas palabras a sus discípulos en Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. O sea, es el camino. No es que yo soy un camino, no. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vean que el camino del cristiano, el camino de la salvación es exclusivista. Es en Jesús sí o sí. Punto. No hay otra forma de ir al Padre si no es a través de Cristo. Debemos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Debemos entender que es el Hijo unigénito de Dios que murió en la cruz llevando el castigo del pecado que me correspondía pagar a mí. Que vivió una vida santa la cual yo nunca pude haber vivido. Y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Solo así. Reconocer ese Salvador que reconoció el ladrón en la cruz cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué dijo Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero insistir en el hecho de que estas afirmaciones exclusivistas ofenden grandemente a este mundo. Muchos ven como una arrogancia
El hecho de que los cristianos insistan en que en ningún otro, aparte de Jesús, hay salvación. Ya que eso implica que las demás religiones están equivocadas al dar otras opciones de salvación. Lo extraño es que el mundo no ve tan malo el afirmar que el cristianismo o inclusive el mismo Cristo están equivocados. Vea, critica el cristianismo y nadie se va a ofender. Nadie. O sea, más bien hasta lo alientan a usted a criticar al cristianismo y a Cristo. Mande usted un mensaje de Jesús en el teléfono y todo el mundo lo va a criticar. Pero la crítica fuerte se viene al cristianismo por manifestar que el único camino de salvación es Jesucristo. Muchos ven como algo injusto también el negarle la salvación a los que de corazón siguen otras religiones. Entonces la gente dice, pero ¿por qué tan injusto? Sigan ustedes, pero dejen que se salven también los que están siguiendo otra religión. O que simplemente son buenas personas. Vea, esta persona, mire, se ganó el cielo, como dicen otros, ¿verdad? Con eso que acaba de hacer. Dicho muy popular en nuestra cultura. O cuando ven a alguien ahí que dice, no, hombre, esa persona tiene el cielo ganado de tantos años que lleva a vivir con fulano y tal. A eso también algunas familias lo dicen así. Pero así no se gana el cielo. Es más, nosotros no ganamos el cielo de ninguna forma. Cristo nos ganó la salvación por los méritos de Él. ¿Por qué solo los cristianos pueden ser salvados? ¿Por qué? Esta forma de pensar evidencia un desconocimiento del Evangelio. Dios salva pecadores únicamente por su gracia y no tiene la obligación de ofrecerle a nadie ni siquiera un camino de salvación. Dios no tenía la obligación de darnos una ruta de salvación a nosotros. No está en obligación con nosotros por nada. Mucho menos darnos múltiples caminos. Cualquiera que oye el Evangelio lo oye exclusivamente por la misericordia de Dios. La salvación le corresponde a nuestro Creador, no a nosotros. Él dejó su salvación en esos términos. Mandó a su Hijo a morir por su pueblo y a vivir una vida santa por su pueblo. Y la única forma de que las personas sean salvas, de que sus ovejas sean salvas, es a través de Cristo. Ese es el camino de la salvación. Ciertamente Pedro, el mismo apóstol que en un momento de debilidad y pecado tuvo temor de los hombres y negó a Cristo, ya restaurado por nuestro Señor y lleno del Espíritu Santo, no tuvo temor de las posibles consecuencias que tendría que enfrentar al hacer una declaración tan chocante para la gente. Pedro en aquel momento sabía el peligro que le acechaba, pero a pesar de todo habló valientemente, dejándole claro a todos esos hombres qué es lo que realmente necesitaban ellos: salvación. Vean que si ustedes se ponen a pensar, Pedro sacó un tema que no estaba siendo discutido en ese momento. Le estaban preguntando por hechos concretos que acaban de suceder, pero Pedro sin ningún temor le dice al Sanedrín qué es lo que todos necesitan ahí: salvación. Y eso es lo que esta iglesia nunca puede parar de predicar de este púlpito, que el pecador lo que necesita es salvación. Pero entonces aquí viene una pregunta, mis hermanos, porque vean que nuestro versículo de estudio dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero este versículo tiene un problema si yo no lo comprendo bien. ¿Salvo de qué? ¿Por qué tengo que estar tan contento de oír que en Cristo hay salvación? Pero la gente a veces no entiende de qué tiene que ser salvado. ¿Salvado de qué? ¿Qué es lo que necesito yo? Mucha gente necesita hoy en día cosas, ¿verdad? La gente podría decir que su mayor necesidad en este momento es salud, porque está luchando con un cáncer. O que necesita dinero porque está en una situación económica terrible. Pero ese no es el mayor problema del pecador. El mayor problema del pecador es su pecado. Su pecado y la consecuencia de ese pecado en su vida. Vamos a Lucas capítulo 2, los que lo quieran tener. En Lucas 2 se nos relata el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos, mis hermanos, que hay pastores, ¿verdad?, guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de pronto se les presenta un ángel del Señor
Y dice que la gloria del Señor les rodeó del resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel dice, les dijo que no temieran, porque les iba a dar nuevas de gran gozo. Cuando decimos evangelio, ¿qué es? Esas buenas nuevas. Aquí les va a dar un evangelio de gran gozo. Ese ángel a los pastores que estaban guardando las vigilias de la noche. ¿Cuál era esa buena noticia? ¿Cuál era ese evangelio que les traía ese ángel a los pastores? Les dice que había nacido en ese día, en la ciudad de David, un Salvador. La buena noticia para ustedes es que nació un Salvador. Hay salvación. Ya las personas pueden ser salvas. Nació un Salvador, refiriéndose a Cristo, el Señor. ¿Por qué esa era una buena noticia? ¿Por qué los miembros del Sanedrín debieron haber temblado ante las palabras de Pedro de que en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El problema radica en el hecho de que el ser humano común no reconoce que debe ser salvado. Mucha gente no entiende que tiene que ser salvado. No cree que necesita ser salvado. Y tristemente muchos cristianos no tienen claro de qué los salvó el Señor tampoco. ¿Recuerda usted de qué lo salvó el Señor? ¿Recuerda usted cuando con dolor, hay veces vienen a su memoria, cuánto ofendía usted al Padre o cuánto ofendía yo a mi Señor? Y dice uno, Señor, cuánta misericordia has tenido para conmigo. Me sacaste, me libraste del charco donde estaba ahí deseando comer la comida de los cerdos. De ahí me sacaste. Y recuerdo con dolor lo que hacía. Lo que antes me agradaba ya no me agrada más. ¿Sigo pecando? Lamentablemente sí. Pero el Señor trae arrepentimiento a la vida del creyente. Me preocupa, mis hermanos, si usted no puede recordar de qué lo salvó el Señor. Me preocupa aún más si usted anhela volver a lo que antes anhelaba. Que el Señor traiga arrepentimiento esta noche a nosotros. Que recordemos de qué nos salvó el Señor. Solo por la misericordia de Dios los pecadores podemos ver como una excelente noticia, como ese evangelio, el hecho de que en Jesús, hay salvación. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿Por qué yo tengo que estar feliz de que en ningún otro hay salvación? ¿De qué nos salvó? Una primera respuesta, mis hermanos, que podría dar a esa pregunta es, nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Eso lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Si lo quieren buscar. Y si no, leo para ustedes. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, ese rescate que fue dado por nosotros no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice el versículo: como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Vean que este versículo, este pasaje está cargado de excelentes noticias. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con plata, no con oro, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y es también por medio del mismo Cristo que creemos en Dios, dice este pasaje, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos, mis hermanos, de los que estamos aquí, por la gracia de Dios y por la misericordia de Él, reconocemos que vivíamos en una forma vana, en una forma que no agradaba a nuestro Señor? Y Él nos rescató de esa vana manera de vivir. En otras palabras, el Señor nos rescató de una vida de pecado. Somos salvos de la vida vana que llevábamos en nuestros delitos y pecados. De eso nos salvó el Señor. ¿Qué fue lo que fue prometido en el nacimiento de Cristo? Según Mateo 10, 20, 21. Oigan esto, qué hermoso, mis hermanos, y a veces no ponemos atención.
aquí hablando de José, José, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se va a llamar Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué hemos sido salvos, mis hermanos? De nuestros propios pecados, de mi vida pecaminosa, de mi vana manera de vivir, una vida que no tenía en cuenta a Dios, una vida que no vivía para dar honra y gloria al nombre de Él. De eso me salvó el Señor. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando entendemos la magnitud de la santidad de nuestro Dios, cuánto le ofenden nuestros pecados, entonces vamos a entender cuán importante es el que el Señor nos haya salvado de esa forma, de esa manera de vivir en la que vivíamos. Nos va a provocar vergüenza también recordar de dónde nos sacó el Señor, pero vamos a caer de rodillas dándole gracias de que Él nos sacó de ese hoyo tan podrido en el que estábamos. Pablo recordaba con dolor que él había perseguido la iglesia. Uno lee en ciertos pasajes donde dice: y yo perseguí la iglesia. Pero vean dónde lo llevó el Señor. Lo libró de sus pecados. Un perseguidor de la iglesia que pedía poderes para poder ir a capturar y hacer confesar a la gente y renegar el nombre del Señor. El Señor le salva y lo convierte en un predicador insigne de la palabra de Él. Un predicador del Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10. Versículos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si usted creía que era el único que hacía lo bueno, sepa que la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Todas nuestras justicias ante Él, hechas no conforme a su palabra ni para su gloria, son como trapos de inmundicia. Nada puede hacer el hombre por sí mismo para ser salvo de su condenación como pecador. Efesios 2, 1 y 3 al 5 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra condición como pecadores era la de muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es el Señor el que nos da vida. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces vean que la salvación es una salvación de nuestra vida de pecado, de nuestra vana manera de vivir, de una forma de vivir en la que estábamos muertos. Pero también, mis hermanos, les puedo asegurar que la salvación que el Señor nos ha dado, aparte de la vida pecaminosa que teníamos, es que el Señor nos salvó de la ira de Dios. Ante la pregunta de qué somos salvos, yo puedo responder: he sido salvo o salvado de mi vana manera de vivir, pero también con firmeza y con apego a la Biblia puedo decir que fui salvado de la ira de Dios. Y ahora mucha gente puede decir: ¿cuál ira? ¿Cómo que Dios tiene ira? A mí nunca me han hablado de la ira de Dios. Yo conozco un Dios de amor. Yo conozco un Dios, como me dijo una compañera un día de estos, Él sabe lo que yo necesito. O sea, que es como que yo lo tengo y es como una especie del genio de la lámpara de Aladino, que cuando yo necesito algo, froto y le digo, y eso es lo que necesito. Pero no se meta con mi vida, nada más es deme lo que yo necesito. Dios bondadoso. Somos salvos de la ira de Dios. Se ha hecho común una frase que no es bíblica, y aún así muchos cristianos la usan, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Esa es la que Dios está irado contra el pecado, pero no contra el pecador. Esto no es una verdad bíblica.
Varios textos bíblicos demuestran exactamente lo contrario. Vean, por ejemplo, el Salmo 7, del 11 al 12. Vean lo que dice el Salmo 7, 11 y 12. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Dios es juez justo. Él va a pagar lo que le corresponda al pecador. La justicia, decía Ulpiano, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Esa era la definición de justicia. Entonces, ¿qué le corresponde al pecador? La ira de Dios. ¿Soy yo pecador? Sí. ¿Por qué no va a cargar Dios su ira contra mí? Porque esa ira cayó sobre Jesucristo. Esa es, por eso Él nos salvó. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Y ese castigo que Él recibió por su pueblo, el que permite que seamos salvos de la ira de Dios. Por eso los que predican en contra de ese castigo, ¿verdad? De que es imposible que Dios haya castigado a Cristo. Entonces, ¿en qué están basando ese descargo de la ira que tenía que ser descargada? ¿Por qué? Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. O sea, la gente dice, no, pero ¿por qué Dios nada más no perdona? Simplemente. O sea, que se haga, que aquí nada pasó. No, Él tenía que descargar lo que correspondía a nuestros pecados, y eso cayó sobre Cristo. Muchos preferirían que habláramos únicamente del amor y de la gracia de Dios. El mejor estilo de Marción, ¿verdad? Arrancar de la Biblia todo lo que no sea amor y gracia. Pero ni el amor ni la gracia tendrían sentido separados de la realidad de que existe la ira de Dios. Romanos 5, del 8 al 9, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vean que entonces, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. En igual sentido, 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la buena noticia de que en ningún otro hay salvación es: ¿de qué nos salva el Señor? De nuestras vidas de pecado, de nuestra vana manera de vivir, pero también nos libra de la ira de Dios. Si algo merece el hombre, no es la oportunidad de ser salvo, ni la misericordia de Dios, sino su ira. Eso es lo que merecemos. La misericordia de Dios no la merecemos, no la podemos demandar. Yo no puedo exigir la misericordia de Dios. Dios me salvó por misericordia porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. La ira de Dios está en perfecto acuerdo con la justicia de Dios. Pablo escribió lo siguiente en Romanos 2:5. Oiga, lo busqué en la versión de la Biblia de las Américas que está más clarito. Oigan cómo lo dice Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad, dice Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por esa cerrazón, por esa terquedad, por ese corazón no arrepentido, lo único que usted está atesorando es ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. La ira de Dios es la justa respuesta al pecado humano. Precisamente esa ira cayó sobre su unigénito Hijo para así satisfacer la justicia de Dios. El amor de Dios no puede ser injusto, puesto que sería una mancha a su santidad y justicia perfectas. Por eso Dios no podía perdonar al hombre así nomás, ya que para que Dios pueda perdonar, antes debía satisfacer su justicia. Es así como entendemos por qué es que solo en Cristo hay salvación. Precisamente porque Jesús soportó sobre sí la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Cuando Cristo está siendo crucificado, cuando Cristo está
Es más, era tal el castigo que él iba a soportar por nosotros, que cuál es su oración en Getsemaní antes. Él estaba orando por si podía ser librado de pasar esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. ¿Cuál copa era? El derrame de la copa de la ira sobre él. No era jugando el soportar el castigo que estaba sufriendo el Señor por nosotros. Hay veces no entendemos, y ahora vamos a celebrar la cena del Señor y seremos bendecidos con esta exposición del Evangelio. Pero ¿qué es lo que recordamos? La muerte del Señor. La muerte del Señor. Una muerte que fue tremendamente dolorosa. ¿Por qué? Por esa ira descargada sobre él, la cual nos correspondía a nosotros. Y a veces no meditamos lo suficiente en eso, mis hermanos. Él pagó el pecado, él pagó el precio que me correspondía pagar a mí. De eso me libró, de eso me salvó. Me salvó de mi vida de pecado terrible que llevaba, pero me salvó de soportar la ira de Dios directamente sobre mí también. Por eso somos salvos. De esta forma fue puesto como propiciación o expiación. Esto es un sacrificio que satisfizo las exigencias de la justicia de Dios. Entonces, una vez que la ira de Dios por el pecado es soportada, el amor y la misericordia de Dios hacia el pecador pueden tener lugar porque son justas. La justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo en la persona de Cristo, quien vivió una vida perfecta de obediencia al mandato divino y sufrió la medida completa del castigo que demandan la rectitud y la justicia de Dios. Esta es la razón por la que podemos declarar con confianza que Dios no nos ha tratado, según nuestros pecados. Nos pagará conforme a nuestros... no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. No nos pagará conforme a nuestros pecados, porque Jesús ha recibido la paga por ellos al ser castigado en nuestro lugar. Quiero finalizar, mis hermanos, leamos nuevamente nuestro versículo de estudio. Creo que vamos a tener un mejor entendimiento por la misericordia del Señor. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo es que podemos ser salvos de nuestra vana manera de vivir y de la ira de Dios. Juan 3:36, y con esto finalizo, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que nos ratifica lo que dice Hechos 4:12. Solo en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que prefiere seguir en su vida de pecado, el que prefiere conservar esa vana manera de vivir, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, cuánto amor, Padre, has mostrado para con tu pueblo, Señor. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos tanta misericordia, Señor, tanta bondad de tu parte. Señor, nos has rescatado de la vana manera de vivir en la que andábamos, Señor. Nos has mostrado en cuánto pecado estuvimos. Nos has mostrado cuánto ofendimos tu nombre. Y, Señor, nos has librado de la ira. Nos has librado de la ira. Perdónanos, porque no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Perdónanos porque no hemos meditado suficiente en la gran salvación que has provisto para tu pueblo. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por darnos un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Y, Padre, te pedimos misericordia para los que han escuchado el Evangelio en esta noche. Padre bendito, aún con la debilidad del expositor, tu palabra es fuerte. Y el Espíritu Santo, Señor, es quien convence de pecado, de justicia y juicio. Así que, Padre, pedimos y clamamos por tu misericordia para que continúes salvando pecadores como lo has hecho hasta el día de hoy. A ti las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.